Buenas noches. Eh, es un gusto y placer estar en este foro del Rincón de la Hemostasia. Agradezco a la química Brenda Zúñiga por su amable invitación a este evento conmemorativo, además de felicitarle por sus logros al encabezar y llevar con éxito este espacio de conocimiento sobre la hemostasia. Saludos a la audiencia, saludos de parte de Laboratorios Lipón. Me piden que hable sobre el papel que juegan las plaquetas, los neutrófilos, las células endoteliales en el fenómeno de la trombosis. Es todo un desafío, pues cada estirpe celular alcanza para varias placas. Dos de estas estirpes celulares proceden de un evento que nuestro organismo está realizando de manera incansable todos los días y que se conoce como hematopoiesis. Este es un proceso que se define de manera simple como creación de la sangre si nos basamos a la raíz de la palabra. Pero en una de tantas definiciones se podrá entender como una serie de eventos encadenados que se inician a nivel unicelular a partir de una célula tallo, seguidos de la diferenciación de la misma y maduración, culminando, si nos vamos aquí a la parte inferior, con la producción de los elementos formes sanguíneos. Si bien las células proceden de una célula tallo, una célula madre o célula seminal, se le ha llamado de muchas formas, recordaremos que estas tienen la cualidad de autorrenovación y diferenciación a todas las células que nosotros vamos a poder observar en la sangre periférica. Como parte de este proceso, la célula tallo, que está en estado quiesciente, es activada por la acción de citocinas que se producen en el estroma medular y dan lugar a dos células pluripotentes. La célula madre mieloide, que también se le ha dado o denominado célula formadora de colonias granulocíticas monocíticas, y la célula madre linfoide, que aquí en esta diapositiva no la vemos. Ambas células son pluripotentes. Y en el proceso, en el caso de la mielopoiesis, que sería este proceso que estamos aquí observando, la célula da origen a distintas estirpes celulares, desde los granulocitos, que pueden ser neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos, que pueden diferenciarse en monocitos, macrófagos en los tejidos, células dendríticas, eritroide y megacariocítico, que es de donde proceden las plaquetas. En esta diapositiva podemos observar los diferentes marcadores de membrana que permiten la identificación precisa de cada etapa de maduración reconocida mediante anticuerpos monoclonales. Siendo más puntuales, los neutrófilos se producen a partir de la granulopoiesis, en la que participan también varias citocinas, con mucha especificidad, y factores de crecimiento celular como el factor estimulador de colonias granulocíticas y monocíticas, el factor estimulador de colonias granulocíticas, interleucinas, etcétera, todas ellas producidas por células del estroma medular y algunas otras procedentes de órganos más lejanos. En las primeras etapas de esta maduración, estas primeras etapas, las células no son reconocibles por microscopía óptica. Sin embargo, a partir de mieloblasto, mielocito, ya las células presentan características morfológicas reconocibles con tinciones de Romanovsky. Y la célula seguirá madurando hasta dar origen a metamielocitos, bandas y dura la célula segmentada. Todavía en las etapas hasta mielocito son células proliferantes
a partir de metamielocitos, la célula ya no tiene capacidad de proliferación. Las plaquetas tienen su origen en el proceso de la megacariopoiesis. También participan citocinas, y aquí en esta diapositiva están descritas la mayoría de ellas, de células tallo, trombopoyetina, etcétera, una serie de interleucinas. Igual que la anterior serie de maduración, las primeras etapas, una vez diferenciada la célula tallo, no pueden reconocerse a los precursores megacariocíticos por morfología con funciones habituales, pero a partir del megacardioblasto o megacariocito inmaduro, ya tienen características morfológicas que permiten su diferenciación. Megacardioblasto o megacariocito y megacariocito maduro, que es el que vemos acá casi al final, ya tienen características propias y distintivas por morfología. La fragmentación regulada de esta célula del megacariocito maduro es una célula tremendamente grande, llega a medir hasta 50 micras de diámetro y liberan a las plaquetas de 1000 a 3000 por cada megacariocito. En las etapas iniciales de la gestación de un ser humano, aparece una capa de tejido llamada epiblasto. Después se formará el tejido mesodérmico, que es una de las 3 capas que constituyen el embrión. En este tejido se encuentra el hemangioblasto, que es una célula mesodérmica que dará origen al endotelio vascular y a las células hematopoyéticas. El endotelio hemogénico va a dar lugar a la célula tallo hematopoyética y el angioblasto dará lugar a los vasos sanguíneos primitivos. La angiogénesis es el proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. La angiogénesis es un fenómeno normal durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del organismo y en la cicatrización de las heridas. Volviendo a los neutrófilos o enfocándonos en ellos, la función más conocida de los neutrófilos es la fagocitosis. Es una forma específica de endocitosis por la que las células asimilan partículas sólidas entre las que se incluyen los patógenos microbianos. Los fagocitos profesionales del sistema inmunitario son macrófagos, neutrófilos y células dendríticas inmaduras. En estas células, el mecanismo de la fagocitosis puede contener a los microorganismos, acabar con ellos y procesarlos para la presentación del antígeno a las células linfoides. Y representa un aspecto fundamental de la respuesta inmune innata frente a los patógenos, a la vez que desempeña un papel esencial en el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa. El proceso de la fagocitosis comienza con la unión de opsoninas, es decir, moléculas como las del complemento o los anticuerpos, y o moléculas específicas de la superficie del patógeno, denominados patrones moleculares asociados a patógenos. Estas se unen a receptores de la superficie del fagocito, lo que provoca el agrupamiento de receptores y activación de la fagocitosis. En este momento, la membrana celular se extiende alrededor del patógeno, al que finalmente envuelve y pinza para formar un fagosoma. Esta vesícula puede madurar y acidificarse a través de la fusión con endosomas tardíos y lisosomas para formar un fagolisosoma, en el que la degradación del contenido puede tener lugar mediante la acción de hidrolasas lisosomales
que en nuestro tiempo le llamábamos estallido respiratorio. Bueno, pues ahora sí, en lenguaje más coloquial, le dan mate a cualquier microorganismo y posteriormente lo extruyen de la célula. Los neutrófilos contienen una gran cantidad de gránulos que al fundirse con el fagosoma y vaciar su contenido lleno de enzimas, podemos aquí ver cuántas de ellas, generan todo un arsenal bioquímico constituido por una gran cantidad de moléculas con capacidad de ejercer efectos sobre el crecimiento de los microorganismos, deteniéndolo, o degradación de los mismos y su posterior eliminación. Enzimas y otro tipo de moléculas, algunas que no están consideradas en esta diapositiva, permiten al neutrófilo llevar a cabo otro tipo de funciones que fueron ignoradas por muchos años. La membrana de los neutrófilos también tiene sus características muy propias. Tiene una gran cantidad de receptores que le sirven para llevar a cabo diversas funciones. Algunas de ellas son moléculas de adhesión, por aquí tenemos algunas. Otras son receptores para citocinas, para opsoninas, para anticuerpos, para complemento. En fin, por aquí tenemos incluso receptores para moléculas o ligandos de superficie de las plaquetas. En fin, las características de la membrana de los neutrófilos es muy particular. Vean por acá los receptores para anticuerpos, en fin. Aquí solo mostramos algunos y se puede observar que una vez que reciben sus ligandos estos receptores, ocurren o desencadenan hacia el interior del neutrófilo diferentes tipos de respuesta o reacciones que llevan al neutrófilo desde llevar a cabo su función fagocítica y otras que vamos a ver más adelante. Una de ellas, por ejemplo, los neutrófilos, su función no la van a realizar en la sangre periférica. En realidad, la sangre le sirve al neutrófilo como medio de transporte para llegar a los tejidos donde va a llevar a cabo su función. La migración de un espacio a otro lo realiza a través de un proceso al que se le conoce como diapéresis, en el que participan diversas moléculas. Agentes quimiotácticos, es decir, van a llamar al neutrófilo al sitio de inflamación, que son liberados incluso por ese sitio de inflamación o incluso por microorganismos y atraen al neutrófilo. Va a haber un efecto de rodamiento donde participan sobre el endotelio vascular próximo a los tejidos inflamados. Y esto, bueno, pues como les comenté, ayudados por selectinas. La fijación y adhesión firme al endotelio, en el que participan varias integrinas de la membrana. Y el paso por entre las células endoteliales, mediado por integrinas de los neutrófilos y sus ligandos en las células endoteliales por diapéresis, y se plantea además se plantea que la migración puede ocurrir a través de las células endoteliales. Otra de las células que son foco de nuestra atención son las plaquetas. Es una célula altamente especializada que procede de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos. Su tamaño fluctúa de 2 a 4 micras de diámetro. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, poseen una gran variedad de gránulos, con un gran contenido de diversas moléculas, entre factores de coagulación, quimiosinas, factores de crecimiento celular, mediadores inmunes, ligandos, ADP, etc. Se considera que contiene por lo
menos 300 diferentes tipos de moléculas, por lo que su función no es exclusiva, como nosotros hasta hace unos pocos años lo considerábamos, del proceso de la coagulación. Se distinguen por lo menos 3 tipos de gránulos en el interior de las plaquetas: gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Aquí se destacan algunas de las moléculas contenidas y sus funciones, por lo que nos abre un panorama de las diversas funciones de estas células que las implican tanto en hemostasia como factores, aquí los factores procoagulantes, también funciones antitrombóticas, por aquí vemos algunas, funciones reparadoras por los factores de crecimiento celular que participan regulando, y además funciones en las que tienen que ver con el tono vascular, tienen moléculas vasodilatadoras, vasoconstrictoras, en fin, también hay mediadores de la inflamación. Entonces, pues vemos que las plaquetas son células, sí muy pequeñas, pero muy versátiles. Y si bien el contenido de los gránulos plaquetarios tienen varias funciones que son fisiológicas y que ayudan al organismo, en ocasiones pueden resultar dañinas, como ocurre en algunas patologías, como son los procesos oncológicos, eh, también tienen que ver con fibrosis de tejidos, activación plaquetaria, trombosis, afectaciones cardíacas, daño pulmonar, aterogénesis, sepsis y otras. Vemos que, si bien algunas son en su momento ayudan, por ejemplo, aquí a la regeneración hepática, también su de participar en la fibrosis del tejido hepático. Y en fin, por aquí vemos todo lo que se ve verdecito, es aquello que ayuda al organismo, lo que vemos es aquello que daña al cuerpo. En cuanto a las células endoteliales, pues tampoco se quedan atrás. Forman el endotelio vascular, que es un epitelio plano, simple, de una sola capa. Recubre la cara interna de los vasos sanguíneos y el corazón. Las células endoteliales tienen varias funciones en la homeostasis, entre las que figuran las siguientes. Forman una superficie lisa que facilita el flujo laminar de la sangre y previenen la adherencia de las células sanguíneas. Representan una barrera de permeabilidad para el intercambio de nutrientes entre el plasma y el intersticio celular. Regulan al mismo tiempo el transporte de sustancia entre ambos. También regulan la angiogénesis y el remodelado vascular, el cual es de un recambio rápido. Contribuyen a la formación y mantenimiento de la matriz extracelular. Producen factores de crecimiento en respuesta al daño al endotelio vascular, influyendo especialmente en la proliferación del músculo liso vascular. Producen sustancias que regulan la agregación plaquetaria, la coagulación y la fibrólisis. Sintetizan y degradan diversas hormonas. Participan en respuesta inmune, generando citocinas que modulan la actividad de los linfocitos. Liberan agentes que actúan de forma parácrina sobre las células musculares lisas y adyacentes, regulando su contracción. Así es que quien piensa que el endotelio vascular es solo aquello que protege lo que está circulando de la sangre y evita su salida, pues nos quedamos cortos al ver todas las posibilidades de funciones que tienen estas magníficas células endoteliales. Y podemos imaginarnos que cuando son dañadas, todo esto puede trastornarse. El daño al endotelio vascular y del glucocáliz. Este glucocáliz está compuesto por un dominio de unión a la membrana que contiene proteoglicanos y glucoproteínas conjugados
con oligosacáridos y proteínas plasmáticas, como albúmina y antitrombina. Por aquí vemos a la antitrombina. Los diferentes heparinoides que vienen siendo los cofactores de la antitrombina para que ejerzan su efecto anticoagulante natural. El sistema antitrombótico del endotelio facilita su antitrombogenicidad. Está constituido por la antitrombina, que aquí la estamos viendo como AT, glucosaminoglicanos, por aquí vemos, esto representa el glucocálix, y bueno, pues vemos que esto es lo que impide o regula la generación de trombina. Cuando ocurre un daño al endotelio vascular y al glucocálix, da lugar a la activación de las células endoteliales. Esto sería por acá representado. Y puede ser resultado de la acción de radicales de oxígeno y proteasas provenientes de los neutrófilos. Es que el neutrófilo eventualmente sí interactúa con las células endoteliales para el paso de sangre hacia tejidos, pero también en ocasiones pueden ejercer un efecto de daño y eventual activación de las células endoteliales cuando estamos ante posibles respuestas inflamatorias. Una de las formas en las que pueden interactuar endotelios, plaquetas y neutrófilos posterior al daño de las células endoteliales es la unión del factor del von Willebrand expuesto por el subendotelio a las plaquetas y provocar la activación de las mismas. Por aquí vemos cómo podría ocurrir este puente de unión subendotelio, plaquetas y ejercer una activación de estas células. Las plaquetas activadas liberan una gran cantidad de moléculas, entre ellas ADP, factores de coagulación y otros agonistas plaquetarios que actuarán sobre otras plaquetas y se amplifica el evento. Las plaquetas activadas exponen P-selectina. Por aquí vamos a ver, aquí está la P-selectina, que reconoce a un ligando en la superficie de los leucocitos. Y aquí ya vemos interactuando estas tres células en un eventual daño al endotelio vascular. ¿Cómo podrían participar estas células en el fenómeno trombótico? Tenemos que una de las causas, y que ya las mencionaron, más frecuente de la trombosis, son las trombosis venosas profundas. Se ha estudiado la iniciación de este evento de trombosis por estudios realizados en modelos animales, así que no, yo lo hice, por aquí está la cita bibliográfica. Esta es la representación de una válvula venosa que podría ser en extremidades inferiores, y se propone que la hipoxia da como resultado la síntesis de especies reactivas de oxígeno, que aquí están abreviadas como ROS, que activan al endotelio, inducen la expresión de receptores de adhesión y el reclutamiento y extravasación de leucocitos, entre ellos los neutrófilos. Estas especies o estos ROS pueden activar a las células endoteliales también de forma indirecta, por ejemplo, a través del sistema del complemento, que por aquí vemos puede estar implicado en esta pequeña región. El estrés oxidativo induce la activación del complemento, en particular por las células endoteliales dañadas por esas especies reactivas de oxígeno y su depósito en la pared del vaso, lo que conduce a la progresión de la inflamación. La susceptibilidad a la trombosis venosa profunda se correlaciona fuertemente con los niveles del componente del complemento C5A en estos modelos murinos.
Los ratones con deficiencia de C3 y C5 tienen trombosis venosa experimental reducida y la falta de C5 no se acompaña de ningún defecto en la activación plaquetaria o hemostasia normal. Los niveles altos de C3 están asociados con un alto riesgo de la trombosis venosa profunda en humanos. Mecánicamente, los multímeros de peso molecular alto están representados por esta secuencia, de esta cadenita, son liberados de los cuerpos de Weber-Palade, que están en el interior de las células endoteliales y proporcionan un andamio para la activación del complemento, además de ligar plaquetas y consecuentemente también neutrófilos. Los componentes del complemento se unen a las cadenas de factor von Willebrand y se activan a través de la vía de activación alternativa. Por lo tanto, además de la activación directa del endotelio por hipoxia y especies reactivas de oxígeno, el sistema del complemento puede representar un vínculo adicional entre la restricción del flujo y la activación de los endotelios. Así es que vemos que en una de las trombosis más frecuentes, por supuesto que están interrelacionando plaquetas, neutrófilos, endotelios. Un ejemplo de ello ocurre con frecuencia, pues, en los hospitales. El flujo sanguíneo en el paciente hospitalizado está encamado, está en estado de reposo, está restringido en las extremidades inferiores. El paciente confinado a cama está expuesto a que se produzca una trombosis en el endotelio activado en las venas, que aumenta con la inflamación. Y se ha demostrado que la proteína 2, similar al transportador de colina, conocido como CTL2, también conocido, tiene otra abreviatura en inglés, en la superficie de los neutrófilos impulsa el reclutamiento, la activación de los neutrófilos y la netosis de los neutrófilos in vivo, y que CTL2 se une directamente a la integrina alfa 2 B beta 3 de las plaquetas activadas en una manera dependiente del flujo in vitro. Bueno, esto puede ocurre seguramente con frecuencia en el paciente hospitalizado, puede disminuirse con la tromboprofilaxis que realizan pues, cada vez que un paciente es ingresado a una cama de hospital. Entonces vemos aquí nuevamente la interrelación de estas tres células en un evento trombótico. Pero la dosis que hablé de ella, desde el 2004 se describió un nuevo mecanismo microbicida de los neutrófilos y le llamaron trampas extracelulares de los neutrófilos, NETs por sus siglas en inglés, y netosis al evento que ocurre cuando ocurre esto, pues se induce la liberación de redes de cromatina en asociación con histonas, proteínas citoplasmáticas, proteínas del citoesqueleto o proteínas granulares hacia el medio extracelular para atrapar y destruir microorganismos patógenos. Estructuralmente, las NETs se componen principalmente de una matriz de DNA con una longitud de 15 a 17 nanómetros, sobre la cual se ubican dominios globulares con un diámetro de 25 nanómetros. Se determinó que los principales componentes microbicidas son las histonas nucleares H1, H2A, H2B, H3, H4 y proteínas granulares como elastasa, mieloperoxidasa, catexina G, lactoferrina, proteínas bactericidas de aumento de la permeabilidad, queratinasa, defensinas, catelicidina, pentaxina, etcétera. Son varias componentes y también se ha descrito la presencia de proteínas del citoesqueleto como alfa-actina, miosina 9, plastina, citoqueratina, proteínas del citoplasma como
calcitina, calgrulina, enzimas del peroxisoma como catalasa y enzimas glucolíticas como alfa-enolasa y transcetolasa. Con toda esta serie de componentes de los NETs, además de decir estos nombres tan feos, nos podemos imaginar por qué los microorganismos pueden ser eliminados por estos mecanismos. De hecho, las NETs, que acá las vemos en el extremo derecho, se ha considerado como una forma de muerte celular programada de neutrófilos. En la sepsis se observan varios tipos de muerte de neutrófilos, como apoptosis, muerte celular tipo 1, muerte celular relacionada con autofagia tipo 2 y necroptosis, además de la netosis. Otra causa de trombosis, que es también frecuente, sobre todo en hospitales, es la coagulación intravascular diseminada o CID. La activación del sistema de coagulación y la posterior formación de trombos ocurren en la mayoría de los pacientes con sepsis. Hay estudios, y por acá está la referencia en la parte inferior, como este estudio de registro nacional aproximadamente, de la mitad de todos los pacientes que fueron tratados por sepsis en una unidad de cuidados intensivos, estudiado por la Asociación Japonesa de Medicina Aguda, se dieron cuenta que desarrollan CID. Ahora, como los criterios de esta asociación han sido diseñados para el diagnóstico de CID, en una etapa relativamente temprana de la coagulopatía, la incidencia informada puede ser mayor que en otros informes. Pero los trastornos de la coagulación en pacientes con sepsis pues han sido muy estudiados, no solo por los japoneses, sino por muchas entidades internacionales. Y bueno, pues la coagulopatía es común en pacientes con sepsis. Entonces, pues, en la CID pueden presentarse la formación de trombos. Tanto las células sanguíneas como las células endoteliales vasculares juegan un papel clave junto con los factores de coagulación como parte de la fisiopatología subyacente. La cascada de coagulación se inicia mediante la expresión de factor tisular en monocitos, plaquetas, células endoteliales y también en neutrófilos. Y por aquí vemos varias de ellas expresando factor tisular representado por este triangulito de color negro. Un complejo compuesto de factor tisular y factor 7 activado cataliza la conversión de factor 10 inactivo a su forma activa, lo que conduce a una mayor activación de la coagulación por la generación de trombina. Por aquí vemos. Junto con la activación de las células inmune, los trombos se forman como una defensa inmunitaria del huésped de primera línea en la vasculatura. Los monocitos y macrófagos, junto con las plaquetas, han sido reconocidos durante mucho tiempo como las principales células sanguíneas para la activación del sistema de coagulación. Sin embargo, la participación activa de los neutrófilos se ha descubierto recientemente. Las trampas extracelulares de neutrófilos y las observaciones de que los componentes extracelulares de los neutrófilos formados por ADN, histonas y los componentes granulares tienen efectos procoagulantes y protrombóticos. Esto ha sido ya reportado. La liberación extracelular de factor tisular por los NETs que favorecen la generación de trombina mediada por factor 7. Esto por acá arriba. Y la superficie polianórica de los NETs, acá abajo, asociado con la activación de la vía intrínseca a partir de factor 12, por aquí lo vemos. Y esto mediado por proteínas de la fase de contacto conducen a la formación masiva de coágulos en los vasos sanguíneos
Las micropartículas derivadas de leucocitos se originan a partir de neutrófilos, monocitos, macrófagos, y los linfocitos interrumpen la homeostasis vascular a través de la actividad de sus proteínas citoplasmáticas y lípidos bioactivos. Entonces, por aquí vemos también de nuevo la interrelación y lo que nos lleva a la formación de un trombo. Todo esto juega un papel clave en la reacción trombogénica de las micropartículas, también de las plaquetas. Entonces, hay micropartículas de neutrófilos, de monocitos, de plaquetas, y el factor tisular en esas vesículas se asocia principalmente con la actividad procoagulante. La función de los neutrófilos en la formación de coágulos es importante no solo para comprender la activación del sistema de coagulación, sino también para dilucidar la patogenia involucrada en la inflamación y la defensa del huésped. En un tejido lesionado, los neutrófilos circulantes, aquí los vemos de azulito, se reclutan en las vénulas postcapilares, donde se detienen en las células endoteliales de la microvasculatura. Las plaquetas, que las vemos en un tono más rojito, apoyadas por las fuerzas hidrodinámicas, entran en estrecho contacto con los neutrófilos y el endotelio. Esto permite que las plaquetas formen ataduras que se anclan a los neutrófilos y células endoteliales adherentes, acelerando así la formación de trombos. En las arteriolas, vemos que esto ocurre en las vénulas, donde el flujo sanguíneo es más lento. En las arteriolas, los neutrófilos no se reclutan en la pared del vaso, y estas células inmunitarias no facilitan la formación de trombos plaquetarios. Esto no ocurre tan frecuente, perdón. Esto no ocurre tan frecuente en arteriolas, es más facilitado en vénulas. En esta diapositiva se muestran las principales parejas de receptor ligando implicadas en la interacción de las plaquetas con los neutrófilos. Así tenemos la P-selectina plaquetaria, encuentra su ligando en el neutrófilo, que sería pues el ligando de la P-selectina. Y la glicoproteína 1-BA encuentra su receptor, o más bien viene siendo ligando del receptor MAC1 de los neutrófilos. Y las vías por las que las plaquetas incrementan la activación de los leucocitos mediante la liberación de CCL5, factor plaquetario 4, y por las que los neutrófilos estimulan a las plaquetas, activación por liberación de la elastasa catepsina G, los efectos posteriores de la interacción de plaquetas neutrófilos incluyen aumento en la actividad fagocítica de los leucocitos, aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS, aumento de la transmigración de los leucocitos sobre el revestimiento de las células endoteliales, producción de varios leucotrienos bioactivos, activación de la coagulación a través de factor tisular, mediada por leucocitos, reparación de tejidos y generación de trampas extracelulares de neutrófilos. Así es que vean cómo las plaquetas son activadoras a su vez de neutrófilos y todas las efectos que consiguen. Algunas diferencias entre la trombosis arterial y venosa consisten en la forma en que se anclan los leucocitos al endotelio por la influencia del estado de las células endoteliales y además de la velocidad de cizalladura en el vaso. En las venas, vemos por aquí la imagen A, la baja cizalladura, es decir, la presión sanguínea es más lenta. Con un endotelio intacto, los leucocitos pueden unir moléculas adhesivas en la superficie endotelial como el factor de von Willebrand. Miembros de la familia de selectinas
moléculas de adhesión celular a receptores de integrinas, PSLGL1, expresadas en los leucocitos. En la imagen B, en la trombosis arterial, el reclutamiento de leucocitos al trombo está influenciado por la unión de plaquetas, donde los receptores de glicoproteínas, integrinas beta 1, beta 3 en las plaquetas activadas se unen a moléculas de adhesión de las células endoteliales como factor de von Willebrand, colágena, laminina y fibronectina. Los leucocitos se unen a las plaquetas adheridas al ligando de la P-selectina y se estabilizan aún más por interacciones, ligandos, receptores adicionales. Entonces vemos que es diferente en la forma de interacción en la trombosis venosa que en la trombosis arterial. Ahora ya a manera de conclusiones, tendremos pues que la formación de trombos no solo juegan un papel en la hemostasia, sino también que contribuyen a la inmunidad innata. Actualmente se sabe que la coagulación intravascular y la formación de trombos se reconoce ampliamente como inmunotrombosis, que es un tema que verán más adelante con el químico Carlos Virgen. Los leucocitos son los principales componentes celulares implicados en el inicio y propagación de la formación de trombos. Entre ellos están los neutrófilos. Y ellos mecanismos específicos celulares para potenciar la coagulación a través de varios modos o de varias maneras, la expresión de factor tisular, la liberación de moléculas llamadas alarminas y la liberación de micropartículas en las que van insertadas el factor tisular, además de la expulsión de las trampas extracelulares de neutrófilos. Juntos con los leucocitos, las plaquetas se encuentran entre las primeras células que son vistas en los sitios de infección. Y junto con la fibrina forman coágulos y esto representa la primera línea de defensa del huésped en el caso de infección. Es un hecho bien conocido que las plaquetas y la cascada de coagulación se comunican y apoyan mutuamente. De este mecanismo clásico han surgido estudios recientes que han ilustrado las funciones importantes de las micropartículas derivadas de las plaquetas y las sustancias nucleares secretadas como ADN, las histonas, entre otras. Los leucocitos y plaquetas activados y sus conjugados dañan el revestimiento fino del endotelio, al que se le denomina glucocáliz, que es uno de los sistemas antitrombóticos más importantes, y se pierde con ello, y convierten su carácter o sus funciones en procoagulantes. El trombo en crecimiento de eritrocitos también, de los que no mencionamos, y ellos inducen también actividad procoagulante, así es que vean nada más cuántas células pueden favorecer la trombosis en casos patológicos, porque expresan mesotrombina, que tienen la actividad prácticamente de la trombina y pueden transformar al fibrinógeno en fibrina y aumentar aún más el poder procoagulante. Definitivamente aún queda mucho por saber del fenómeno de la trombosis. Y qué bueno que existan foros como este. Gracias, Química Denda, gracias, LICOM, por generar esos espacios de conocimiento en un problema que, pues, en esta fecha se está haciendo muy notorio por ser la causa más importante de muerte a nivel mundial. Y como ya lo mencionaron, pues, a partir de la emergencia sanitaria que se está viviendo, pues las cifras estarán en crecimiento. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos. A manera de introducción, pues hay que tener en cuenta que hay un aumento de los eventos trombóticos registrados en pediatría en los últimos años. Una de las publicaciones reporta un aumento del 70% entre el 2001 y el 2007, y básicamente ese aumento que se ha registrado se debe
al aumento de las condiciones crónicas en pacientes pediátricos, ya que con la mejoría en los métodos diagnósticos y en las tecnologías para tratamiento, esos pacientes tienen mayor sobrevida. Y asociadas a mayor sobrevida hay mayor cantidad de condiciones crónicas que se relacionan con el aumento de eventos trombóticos, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, el mayor acceso a los servicios de salud constituye un factor de riesgo, ya que pacientes críticos tienen más acceso a las unidades de cuidado intensivo y a su vez a la utilización de catéteres venosos centrales, que como bien sabemos es el principal factor de riesgo en pediatría para el desarrollar eventos trombóticos. Tiene una incidencia estimada entre el 0.07 al 0.49 por cada 10.000 niños no hospitalizados. Una historia diferente es con los niños que sí están hospitalizados, en donde la incidencia varía entre el 4.9 hasta el 21.9% por cada 10.000 niños, con una mortalidad atribuible a la trombosis aproximadamente del 2.2%. La recurrencia de los eventos trombóticos en neonatos se estima alrededor del 3%, en niños preescolares y escolares con algún desencadenante en el 8.1%. Sin embargo, en aquellos niños con una trombosis espontánea, es decir, aquella en la que no se logra identificar ningún evento desencadenante, está alrededor del 21%. En la población pediátrica vamos a tener dos picos de presentación, uno es durante la edad neonatal y otro durante la adolescencia. Durante la edad neonatal ya sabemos que es por la inmadurez que tiene el sistema de coagulación de estos niños, en donde los factores antitrombóticos están disminuidos. Entonces, y durante la adolescencia, debido al influjo pues, de las hormonas sexuales que empiezan a jugar un papel importante en esta población. ¿Por qué es importante hablar de trombofilia en pediatría? Porque pues más del 90% de los eventos trombóticos en pediatría van a ser provocados, o sea, vamos a poder identificar algún factor de riesgo, que hay que refinar un poquito más y hay que definir qué tipo de factor de riesgo es el que vamos a poder identificar en esos eventos trombóticos provocados. Pueden ser transitorios o persistentes. Transitorios pueden ser cirugías, catéteres venosos centrales como principal factor de riesgo, como habíamos dicho previamente, o persistentes, como por ejemplo los pacientes con patología oncológica o los pacientes con trombofilia. Va a ser muy importante porque la decisión de hasta cuándo voy a llevar la anticoagulación en este paciente y si se beneficia o no de dejar una tromboprofilaxis va a depender de la posibilidad de eliminar o no ese factor de riesgo, como lo dicen las guías del CHEST del 2012, pues que la última actualización que tenemos. La recurrencia, pues como habíamos hablado ahorita, es del 8.1% en niños con algún desencadenante, pero del 21% con trombosis espontánea. Y va a ser esa población la que se va a beneficiar de realización de estudios que me permitan predecir qué tanto riesgo de recurrencia hay a futuro en ese niño. Aquí está una distribución de los eventos trombóticos en pediatría. Como habíamos hablado hace un momento, los menores de 1 año tienen el pico más alto y después, a lo largo que pasa el tiempo, durante la adolescencia, se produce el segundo pico. Por definición, trombofilia es una predisposición a desarrollar eventos trombóticos secundarios a un estado de hipercoagulabilidad. Este estado puede ser, o predisposición, puede ser adquirida, puede ser congénita. Dentro de las adquiridas tenemos deficiencias transitorias de los anticoagulantes naturales que van a estar por condiciones de estrés como sepsis o por patologías como el síndrome nefrótico en el cual gracias a la pérdida de proteínas a través del riñón vamos a perder los anticoagulantes naturales y con eso vamos a aumentar nuestro riesgo trombótico. Otras de las adquiridas es el síndrome antifosfolípido, que es quizás una de las autoinmunes asociadas a trombofilia más importantes en pediatría y por eso le vamos a dedicar unas cuantas diapositivas a ese tema en específico. Y dentro de las congénitas, las deficiencias congénitas de los anticoagulantes naturales, que vamos a ver ahorita cuáles son las más frecuentes y cuáles son las que pues, están inquietando en este momento a la comunidad científica para tratar de definir el beneficio de medidas adicionales cuando se diagnostican. Entonces, dentro de las trombofilias congénitas, la deficiencia de titrombina, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, el factor 5 de Leydig, la mutación pues para el factor 5 de Leydig, la mutación para la protrombina y los niveles elevados de lipoproteína A y la hiperhomocistinemia son las congénitas más frecuentes a tener en cuenta. Y dentro de las adquiridas, el síndrome antifosfolípido, los niveles elevados de factor 8, que vamos a hacer mención corta, y algunos estados protrombóticos que van a ser asociados a condiciones críticas en los niños. Entonces vamos a tratar de desarrollar brevemente
las más importantes a grandes rasgos. El síndrome antifosfolípido pues, es una enfermedad autoinmune caracterizada por eventos trombóticos recurrentes que van a ocurrir en presencia de títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos. Vamos a tener que puede ser primario o secundario. El primario va a ser aquel que no se asocia a alguna otra enfermedad autoinmune. Va a constituir entre el 40 y el 50% de los casos de síndrome antifosfolípido en población pediátrica. Va a tener una presentación mucho más temprana y se va a asociar principalmente a eventos trombóticos arteriales. El secundario se asocia a alguna otra enfermedad autoinmune, va a constituir entre el 50 y el 60% del síndrome antifosfolípido en edad pediátrica. La entidad que más se asocia es el lupus eritematoso sistémico, en un 80-90%. Algunas otras condiciones que perturben el microambiente endotelial, patología inflamatoria crónica, van a asociarse pues, al desarrollo de un síndrome antifosfolípido secundario, como la artritis idiopática juvenil, la púrpura Geno-Scholem y la trombocitopenia inmune, pues entre otras. Los anticuerpos antifosfolípidos van a estar presentes también en algunos niños sanos. Por eso, para hacer el diagnóstico es un requisito indispensable la presencia del criterio clínico. ¿En qué condiciones de niños sanos podemos encontrar anticuerpos antifosfolípidos presentes? Pues se ha reportado que hasta un 25% pueden presentar positividad, que generalmente es a títulos bajos, usualmente son transitorios. Cuando yo lo repito a las 12 semanas para tratar de establecer un diagnóstico, ya están negativos, y generalmente se ha relacionado con estímulos infecciosos o exposición a agentes nutricionales como proteínas bovinas en específico. Y se ha reportado que estos pacientes que tienen anticuerpos positivos sin manifestaciones y sin persistencia de esos anticuerpos positivos van a tener un bajo riesgo trombótico. Podemos, pues, dentro de esa patología que es el síndrome antifosfolípido, vamos a hacer como énfasis en dos condiciones, que es el síndrome antifosfolípido catastrófico, que es la forma severa caracterizada por el desarrollo rápido de trombosis con una mortalidad de alrededor del 26.1% en esta población. Y el síndrome antifosfolípido asociado a infecciones, en la cual varias infecciones, tanto bacterianas como virales, pueden inducir la producción de anticuerpos antifosfolípidos en un paciente previamente negativo, y que algunos de estos pacientes van a persistir positivos y van a desarrollar un síndrome antifosfolípido secundario. Y cree que el mecanismo principal es por mimetismo molecular de estos agentes con ciertos antígenos propios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico se realiza utilizando los criterios de Sapporo, que requieren al menos la presencia del criterio clínico y al menos un criterio de laboratorio. El criterio clínico es la presencia de una trombosis vascular, uno o más episodios, ya sea arterial o venosa, de pequeños vasos en cualquier órgano o tejido, que va a ser confirmado objetivamente, y un criterio de laboratorio que debe ser documentado en 2 o más ocasiones separadas por al menos 12 semanas, ya sea la presencia de anticoagulante lúpico presente en plasma, la presencia de anticuerpos IgG o IgM anticardiolipina en títulos medios o altos, o la presencia de anticuerpos IgG o IgM antibeta 2 glicoproteína 1 en títulos medios o altos. La siguiente de las trombofilias adquiridas de las que vamos a hablar un poquito son de los niveles incrementados de factor 8. Lo que se ha visto es que el aumento de los niveles de factor 8 se relaciona como una optimización de la generación de trombina endógena, que va a aumentar el riesgo trombótico, que inicialmente esto hace parte de la respuesta de la relación que existe entre la coagulación y nuestro sistema inmune, entre el control de infecciones. Entonces es parte de una respuesta fisiológica. Sin embargo, lo que se ha visto que niveles de factor 8 por encima de 150 aumentan el riesgo trombótico en estos pacientes. Sin embargo, pues para poder que yo considere que los niveles incrementados de factor 8 pueden constituirse una trombofilia, debo documentar la elevación 3 a 6 meses posterior al evento trombótico. Y si yo los encuentro elevados 3 a 6 meses, lo que ha mostrado es que se va a relacionar con la recurrencia, nuevos eventos trombóticos o un nuevo evento trombótico que está en curso en ese momento, o con falla en la revolución del evento trombótico previo, o con la presencia de un síndrome postrombótico. Hay pues una discusión en la literatura acerca si se trata de una trombofilia congénita, de una trombofilia adquirida o de un estado inflamatorio asociado pues al evento trombótico. Con respecto a si se trata de una trombofilia congénita, pues se ha visto que el 40% de los pacientes con niveles altos de factor 8 tienen familiares en primer grado de consanguinidad con unos niveles de factor 8 por encima del percentil 75.
y en quienes se ha demostrado algún riesgo para eventos trombóticos. Adicionalmente, pues se ha documentado polimorfismos en el gen receptor asociado a la lipoproteína de baja densidad que va a modificar la depuración del factor 8, favoreciendo los niveles elevados en sangre por más tiempo. Si es una tendencia protrombótica adquirida relacionada con autoinmunidad, no hay estudios que logren sustentar esta afirmación. Si es un reactante de fase aguda postrombótico, pues todos sabemos que durante la fase aguda se puede elevar. Sin embargo, pues lo que se ha visto es que en los estudios se ha realizado la medición de 3 a 6 meses y se ha hecho la correlación con algunos de los marcadores o reactantes de fase aguda, como la PCR y la BCG, y lo que se ha encontrado es que no hay correlación de estos reactantes de fase aguda con la elevación sostenida de los niveles de factor 8, lo que está en favor de que se comporte como un factor de riesgo independiente y que lo que se ha visto es que va a actuar de forma aditiva al combinarse con otros factores de riesgo y que por eso pues tiene que ser vale la pena que sea estudiado y que se tengan consideraciones. Ya algunos estudios sugieren que pacientes con eventos trombóticos y niveles elevados de factor 8 de forma persistente podrían beneficiarse de aumento del tiempo de anticoagulación. Sin embargo, todavía faltan estudios pues, para que esto se haga una recomendación generalizada en todos los pacientes. Pero pues hay que tener esto en el radar porque probablemente hace parte de las cosas que vengan. Los estudios siempre se deben hacer 3 a 6 meses posteriores al evento trombótico e idealmente al finalizar la terapia anticoagulante. Cuando hablamos de trombofilias adquiridas, tenemos que hablar de los estados protrombóticos en pediatría. Entonces, un estado protrombótico por excelencia es la sepsis, en donde hay un consumo de los anticoagulantes naturales asociados pues, a la sepsis, a la respuesta inflamatoria sistémica. Adicionalmente, se puede relacionar con falla hepática y ya sabemos que algunos de los principales anticoagulantes naturales son de producción hepática, la presencia de catéteres centrales en los pacientes críticamente enfermos, la presencia de cáncer o malignidad, el síndrome nefrótico, como habíamos hablado, la deshidratación, la cardiopatía congénita. Hay que recordar que las alteraciones en el flujo laminar son una de las principales causas de generación de trombos y los pacientes con cardiopatía congénita, gracias a los avances en la cirugía cardíaca, tienden a sobrevivir cada vez más y a tener mayor riesgo de presentar eventos trombóticos. Algunas infecciones como la varicela se ha visto asociada a desarrollo de eventos trombóticos, entonces por eso hace parte de nuestro screening cuando determinamos si vamos a estudiar o no un paciente por un primer evento trombótico. Y las anormalidades anatómicas como las malformaciones vasculares. ¿Cuándo yo voy a sospechar una trombofilia? Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes de la charla y es quizás que se nos prendan las alertas con los pacientes con un evento trombótico, con un antecedente familiar en primer grado de consanguinidad de eventos trombóticos tempranos, entendiéndose eventos trombóticos tempranos aquellos que ocurren en menores de 40 años. También los pacientes con eventos trombóticos espontáneos, en donde yo no encuentro ningún desencadenante, ya debo empezar a llenarme de motivos para estudiar ese paciente para una trombofilia. Y pacientes con trombosis extensas o en sitios inusuales, es necesario que los estudie. ¿A quién entonces se le van a solicitar los estudios? Pues en el momento no hay evidencia que sustente la realización de una prevención primaria en la población general, o sea, no es algo costo efectivo, porque de hecho, cuando hago la detección, la mayoría de los médicos terminan un poquito encartados con los resultados, porque como vamos a ver más adelante, todavía no hay unas guías que establezcan en qué condiciones yo modifico mi terapia asociada a los resultados del screening para trombofilia. Los adolescentes con trombosis espontánea, hasta el 60% de estos pacientes se ha documentado que tienen trombofilias congénitas, por eso se podrían beneficiar de realización de estudios para trombofilia. Niños y neonatos, ¿aló? Niños y neonatos con trombosis no asociadas a catéteres, niños y neonatos con eventos cerebrovasculares, niños y neonatos que participan en estudios de investigación. Ya sabemos que pues, los datos en pediatría son escasos, muchos son extrapolados de adultos, entonces se justifica pues, en los niños cuyos padres acepten participar de estudios de investigación. Niños y neonatos con trombosis extensas y en sitios inusuales, como habíamos hablado, y está muy discutido aquellos niños y adolescentes asintomáticos con un familiar en primer grado de consanguinidad con trombofilia, y hay que individualizar cada caso.
Y esto va a ser muy importante porque es muy frecuente que el papá tuvo un evento tromboembólico, se le encontró una mutación de la tetrahidrofolato reductasa, entonces se la piden a los hijos. Y entonces luego, ¿qué hacen con el resultado? Hay que tratar de concertar con la familia qué vamos a hacer con esos resultados, porque el riesgo de sangrados asociado a la tromboprofilaxis es muy importante y hay que considerarlo y que en la mayoría de los casos el riesgo de sangrado cuando uno administra tromboprofilaxis supera el riesgo de recurrencia de eventos trombóticos o de un evento trombótico inicial en los pacientes que son previamente asintomáticos. Fuera de eso, si tengo pruebas negativas, le va a conferir una falsa tranquilidad a la familia. Y es una falsa tranquilidad porque yo tener unas pruebas genéticas negativas para la trombofilia que yo esté estudiando no me quita que el principal factor de riesgo o uno de los principales para trombofilia, para trombofilia en edad pediátrica y en general es tener un familiar en primer grado de consanguinidad con una trombofilia. Entonces, podría generar que se tranquilicen más de la cuenta y puedan asumir conductas de riesgo no tan beneficiosas. Y pues siempre tener en cuenta que las pruebas hay que realizarlas como mínimo en niños mayores de 6 meses. O sea, no vale la pena que el papá es portador de la mutación, entonces al neonato vamos a hacerle todos los estudios, vamos a medirle niveles. O sea, hay que tratar de tranquilizar un poco a las familias y explicarles que hay que contemporizar estos estudios. ¿Qué estudios vamos a solicitar? Esta es una tabla que me parece que es muy apropiada, que organiza las diferentes trombofilias congénitas en un orden de frecuencia. Entonces, siendo la más frecuente la mutación del factor 5 o factor 5 de Leiden, y siendo pues de las menos frecuentes la deficiencia de titrombina. Y pues lo que vamos a ver es que pues esos son los estudios básicos. Esto es como una tablita que hay que tener a mano para cuando yo voy a solicitar los estudios, cuáles son los que tengo que recordar de solicitar. Entonces, mutación de la proteombina, proteína C, proteína S, lipoproteína A, homocistinemia, anticoagulante lúpico, anticuerpos antifosfolípido, factor 8, que siempre hay que pedir, acuérdense, el antígeno y la actividad. Entonces vamos a hablar de estas, de las que mencionamos anteriormente, muy brevemente, algunas de las más importantes. Primero, la mutación de la protrombina, que está localizada en la región no codificante del gen de la protrombina, en el nucleótido 20210, en donde hay un reemplazo de una guanina por una adenina, y lo que va a causar es una generación aumentada de la trombina y potencialmente eso va a aumentar el riesgo de trombosis en estos pacientes. Se ha documentado un estado de portador hasta en el 2% de la población blanca estadounidense. Y el estado heterocigoto va a aumentar el riesgo de eventos trombóticos venosos en 3.17% en la población, o sea, alcanza a ser significativo. Para el factor 5 de Leiden es la mutación puntual del gen del factor 5, que está en el nucleótido 1691, en donde hay un reemplazo de una adenina por una guanina. Es el desorden genético más común, está asociado a trombosis en niños y en adultos. Se va a encontrar que hasta el 5% de los caucásicos van a ser portadores. La mutación va a ocasionar un cambio en el factor 5 que le va a conferir una resistencia a la inactivación por la proteína C. El estado heterocigoto confiere un bajo riesgo para eventos trombóticos y para eventos cerebrovasculares. Sin embargo, el estado homocigoto va a conferir un riesgo muy importante y vale la pena pues su realización. Adicionalmente, vamos a ver más adelante que cuando se combina con otras de las mutaciones que hemos descrito, el riesgo aumenta. Entonces, hace una parte importante de los estudios. Está cada vez más frecuente llegan a la consulta pacientes a los que les solicitan la mutación de la tetrahidrofolato reductasa. Entonces hay que recordar que lo que se asocia realmente como un factor de riesgo es la hiperhomocistinemia, que es lo que se va a asociar pues, a un riesgo alto de eventos trombóticos tanto arteriales como venosos, así como se ve en los niños. Generalmente se asocia a deficiencias nutricionales como de proteína B6, como de vitamina B6, B12, ácido fólico o aumento del consumo de metionina, esos suplementos para gimnasio que utilizan muchas personas. La mutación como tal de la tetrahidrofolato reductasa, aún en estados homocigotos, solo ocasiona un leve aumento de la homocisteína en presencia de niveles bajos de folatos. O sea, tiene que coexistir las dos cosas. Y entonces, pues por lo que se debe tomar en cuenta es el nivel de la homocisteína más que la presencia de la mutación de la tetrahidrofolato reductasa. Pero como cada vez se pide con mayor frecuencia, por eso que hiciera parte pues de esta presentación.
Eh, la incidencia pues estimada de las diferentes trombofilias en el primer evento trombótico, entonces lo que vamos a ver es que en general es baja para mutación 5 de Leiden para la mutación de la protrombina. Sin embargo, con los diferentes estrés o retos hemostáticos que se pueden presentar a lo largo de la vida, va a variar esa incidencia. Entonces, es así como ese es uno de los análisis pues, más bonitos de trombofilias, en donde comparan los estados de portador, heterocigotos y homocigotos para las diferentes trombofilias que hemos descrito y cómo se comportan los dobles heterocigotos, o sea, los que comparten dos mutaciones. Entonces, por ejemplo, para factor 5 de Leiden tiene una prevalencia para los estados heterocigotos entre el 2 y el 7% en este estudio. Y para los estados homocigotos entre el 0.6 y el 0.25%, o sea, realmente baja. Sin embargo, cuando uno mira los riesgos relativos para el estado homocigoto, entonces de un primer evento trombótico, tiene un riesgo relativo entre 6.7 y 19.2%. Y un riesgo de recurrencia de 1.8%. O sea, empieza a ser significativo el estado homocigoto para factor 5 de Leiden. Para mutación de la protrombina, es rara como tal. Los estados homocigotos, los estados heterocigotos son ligeramente más frecuentes. Y lo que vamos a ver es que el riesgo relativo en un primer evento está entre el 2.1 y hasta el 20%, mientras que para los estados heterocigotos va del 2.2 al 3.4. Con respecto a la recurrencia de los eventos, pues no hay datos en este estudio. Pero cuando las combino, o sea, los dobles heterocigotos, los que tienen mutación para el factor 5 de Leiden y mutación para la protrombina, que es realmente muy raro, lo que vamos a encontrar es que el riesgo relativo en un primer evento está entre el 1.1 y el 5.4. Y el riesgo de recurrencia, pues va a estar, y sobre todo asociado a la utilización de anticonceptivos orales, va a estar entre 3.7 y 76.4 y el riesgo de recurrencia en 2.7. O sea, estos dobles heterocigotos van a ser una población de alto riesgo a tener en cuenta. Esto es otro estudio en donde se analiza la incidencia por cada 100.000 personas. Y entonces aquí vamos a ver que los que más riesgo van a conferir, los que tienen riesgo relativo más alto de las trombofilias son las más raras. Las que tienen la prevalencia más baja en la población general son aquellas que tienen riesgo más alto. Y donde las combinadas son las que van a tener un riesgo relativo mucho más alto, tanto en un evento inicial como de recurrencia. Hay algunos mensajes claves que me gustaría que se llevaran a la casa con respecto a estas mutaciones. Los estados heterocigotos, tanto para factor 5 de Leiden como para mutación de la protrombina, no han demostrado aumentar el riesgo de recurrencia después de un primer evento trombótico. O sea, los estados heterocigotos no me aportan mayor información en este momento. Con excepción de la profilaxis temporal durante situaciones de riesgo como el embarazo, cirugías, la anticoagulación como prevención primaria no está indicada en ningún defecto genético hasta el momento, ya que el riesgo de sangrado supera el riesgo trombótico que se ha conferido. Es un statement que es muy clara la guía y es no evaluar para trombofilia miembros asintomáticos que tienen un familiar en primer grado de consanguinidad con trombofilia. O sea, es muy importante, ya que el principal factor de riesgo, como lo habíamos mencionado antes, es tener un familiar en primer grado de consanguinidad. ¿Cuándo deben realizarse las pruebas? Entonces, recordar que es 6 a 12 semanas posterior al primer evento trombótico. Todas las pruebas que indiquen medir niveles, que sean susceptibles de que los resultados o que se puedan consumir durante el evento trombótico o que puedan elevarse durante el evento trombótico. Entonces, por ejemplo, la proteína C, la proteína S y la tritrombina se consumen durante el evento agudo. El factor 8 y la lipoproteína pueden estar aumentados en condiciones inflamatorias. Entonces, idealmente siempre esperar a que el paciente haya finalizado la terapia anticoagulante y mínimo después del 6º mes de vida en el caso de los neonatos. Hay que recordar que estas pruebas no me van a definir conducta como tal en este momento. Lo que yo trato de estimar es un riesgo de recurrencia y tratar de hacer consejería a los padres para situaciones de riesgo en los que pueda facilitarse la recurrencia y que yo pueda tomar profilaxis
temporales. Es lo que hay hasta el momento en este grupo de pacientes. Entonces, no vale la pena invertir todos los esfuerzos en hacer los estudios durante el evento agudo, porque me va a tocar sí o sí repetir esas pruebas posteriormente, a menos de que sean pruebas genéticas, que esas sí se pueden pedir en el evento agudo. Hay que recordar que niños con deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, pues se deben realizar pruebas a ambos padres para confirmar el diagnóstico genético de estas patologías. Las pruebas moleculares sí se pueden y genéticas realizar en el evento agudo. Los eventos trombóticos en pediatría siguen siendo poco comunes, a pesar de que la incidencia pues, se ha documentado va en ascenso. Menos del 10% de los eventos trombóticos en pediatría van a ser espontáneos, casi todos logró encontrar un desencadenante, ya sea un factor de riesgo transitorio o permanente. Los estudios para el diagnóstico de trombofilia pues, se van a recomendar en adolescentes con trombosis espontánea, niños y neonatos con ACV o trombosis no asociadas a catéter, y en trombosis extensas o en sitios inusuales. Siempre tener esos pacientes en la mira, es bueno redirigirlos después del evento agudo a que los valore el hematólogo, a que se defina la realización de estos estudios y el seguimiento adecuado de estos pacientes. Recordar pues que los estudios genéticos, los estudios no genéticos se deben realizar después de 6 a 12 semanas posterior al evento, y los estudios genéticos sí se pueden realizar durante el evento. Siempre utilizar las guías de manejo y recomendaciones específicas para los casos en los que se diagnostica una trombofilia congénita. Es muy difícil ustedes tener en la cabeza la reposición de proteína, las reposiciones de proteína C, de antitrombina, de fibrinógeno. Es muy difícil tener todo eso en la cabeza. Lo que sí hay que tener es a la mano las guías, saber dónde buscarlas, sospecharlo, saber en quién lo voy a sospechar y redirigir esos pacientes y dar pues una consejería adecuada a la familia. Identificar dentro de las trombofilias adquiridas aquellas condiciones médicas asociadas a estados protrombóticos y tratar al paciente según la guía específica para cada condición. Es decir, en los pacientes críticamente enfermos o en aquellos pacientes con una patología subyacente, yo el manejo agudo se lo manejo como a todos los pacientes. La anticoagulación se maneja igualita. Y debo pues, concentrarme en ejercer un control sobre la patología de base que desencadenó el evento trombótico. El diagnóstico de trombofilia en la población pediátrica sirve principalmente para estimar el riesgo de recurrencia. Eso claro, y que me va a servir para consejería, no me va a modificar la conducta en el evento agudo. En neonatos donde la deficiencia homocigotas de proteína C, S y antitrombina tienen mayor relevancia clínica, hay que tener presentes estos diagnósticos pues, para el manejo inicial, pues porque ustedes bien saben que la púrpura fulminans necesita una reposición de la proteína C para poder tener el efecto de anticoagulación. Entonces, siempre estos en neonatos hay que tener muy presentes que estas trombofilias homocigotas hacen parte de esas trombosis catastróficas que tenemos en la población de los neonatos. Podrían beneficiarse de profilaxis secundaria los dobles heterocigotos para factor 5 de Leiden y para mutación de la protrombina, que ya vimos que son los que tienen un riesgo aumentado muy alto. Sin embargo, las guías actuales no lo recomiendan, hay que estar atentos porque son de las cosas que van a salir. Los portadores homocigotos para factor 5 de Leiden y para mutación de la protrombina, que todavía no está el statement, pero sí es necesario pues revalorar en el tiempo esta indicación, pues dado que algunos de estos factores procoagulantes y aquellos que aumentan el riesgo de sangrado pueden modificarse en el tiempo. Entonces, sobre todo, tener esto muy en cuenta, esa información para las condiciones de riesgo trombótico que puedan tener estos pacientes a futuro. Muchas gracias.